Hola a todos, bienvenidos a otra cápsula de Códigos del Multiverso y en esta ocasión, les saludo a su amigo Iván Donaldson y en esta ocasión queremos compartirles un poquito de sabiduría pleyadiana de una autora que se llama Bárbara Marciniak, que ya hemos platicado, es muy interesante, si es la primera vez que la escuchas, te recomendamos mucho sus libros. Y en esta ocasión pues hay un libro que es mi favorito de cabecera desde hace mucho tiempo, que es Recuperando el Poder. Y elegimos ciertos fragmentos de este libro para comentarlos aquí entre nosotros, a ver qué códigos del multiverso surgen de estos textos maravillosos que les vamos a compartir. Así que pues nos vamos a ir con todo, espero que estés cómodo, estés a gusto donde quiera que nos estés viendo, como siempre agradeciéndote que estés aquí y nos arrancamos porque ni siquiera va a haber aviso, ¿eh? Muy bien, ¿ya todos listos? Sí, ya. Muy bien. Born ready. Y dice lo siguiente. Bueno, les voy a explicar porque si no la gente va a decir de qué está hablando este tipo, ¿no? Que inviten. Y miren, de lo que se trata es que estos libros están canalizados, es decir, Bárbara Marciniak desde los años 90 pues se ha dedicado a canalizar esta inteligencia pleyadiana. Entonces no es que las naves bajen y hablen con ella, sino que ella telepáticamente recibe estos mensajes y decidió escribir estos grandes libros que les recomendamos, como Gaia, la biblioteca viviente, Recuperando el Poder, La familia cósmica, un montón de libros que les recomendamos. Así que parte de estos libros es lo que les vamos a leer hoy y dice lo siguiente: la frecuencia electromagnética de vuestros pensamientos que van y vienen en el tiempo afecta a otras realidades con contenidos similares. Hasta China llegó. Es que así dice, similares. A lo largo del tiempo, las gentes de la Tierra han utilizado varios niveles de ondas cerebrales para optimizar su capacidad con una creatividad única. Vuestra historia no enfoca adecuadamente la verdadera esencia de los logros humanos. Los años venideros verán cambios electrificantes y similares a relámpagos en la psique colectiva de la humanidad cuando aparezca todo aquello que fue escondido, asuntos nunca contados y que la mente consciente no ha querido reconocer y tratar. Bueno, yo creo que está mal traducido, pero dice, y tratan de surgir desde el almacén del subconsciente y brindarán una oportunidad dorada para limpiar la mente colectiva de información no procesada y de escombros emocionales. Muchos de vuestros ancestros tuvieron vidas muy interesantes y sus hazañas y memorias están guardadas en las mentes subconscientes e inconscientes como contribuciones muy valiosas a la conciencia colectiva de la humanidad. Ahí yo quisiera decir que en este pequeño párrafo, pues me llama la atención que lo que nos está queriendo decir entre muchas cosas es que la historia oficial tiene como una narrativa, ¿no? Y de esa narrativa, digamos que se pierde mucha historia verdadera que no conocemos, ¿no? Y muchas cosas que el individuo, vamos a decir, común y corriente hace y ha logrado, pero que no está registrada, ¿no? Es lo que a mí me llama la atención. Y también esto de que la frecuencia electromagnética de nuestros pensamientos que van y vienen en el tiempo afecta a otras realidades de contenidos similares. ¿Qué opina Master Richard? Me recuerda un poco también a la visión de conciencia y energía, que también son enseñanzas que dejó Ramtha o ha dejado en muchos de sus libros. Ya sé que estamos hablando de Bárbara Marciniak, pero creo que tiene mucho que ver con hacerse consciente de que todo funciona desde ese punto, ¿no? De lo que llamaban el punto cero, o lo que es el vacío como tal, desde donde surgen todas las cosas, y los pensamientos, pues precisamente como conciencia y energía, son algo que de alguna manera hemos estado acostumbrados por historia, por narrativa, a no darles el peso suficiente. Sin embargo, sí sabemos que tienen un efecto bien poderoso, ¿no? En la historia, en los acontecimientos, prácticamente en todo lo que vivimos los seres humanos, los pensamientos van determinando mucho a nivel conductual y a nivel también de lo que vamos dejando como testimonio de nuestras experiencias. Entonces creo que también muchas veces me hizo pensar que muchas veces lo que está asociado con aquello que se considera de alguna manera paranormal o que se considera fuera de lo científicamente comprobable no está incluido en esa narrativa más que como ficción o más que como solo historias, ¿no? O solo cuentos o de alguna manera relatos de acontecimientos que alguien vivió pero que no se toman en serio o no se toman realmente como ese poder que puede producir un pensamiento dirigido. Uh-huh. Sí, yo me quedaría con lo que dice Master Richard. Por cierto, Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Sí, yo soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Mucho gusto, mucho gusto. Sí, gracias por invitarme.
No, me gusta la parte que habla de los pensamientos, bien como lo dicen mis masters. Creo que los pensamientos cada vez se toman más en cuenta y se consideran más porque, pues como muchos autores lo dicen, ¿no? Los pensamientos crean realidades. Entonces es interesante cada vez irlos conociendo más, trabajándolos más. Y también es cierto que siento yo que habla este párrafo de cómo los seres humanos hemos ido contándonos la historia, pero muchas veces de forma sesgada. Y creo que falta información y muchas veces no hemos querido aceptar información porque la vemos como negativa, como o imposible. Pero creo que poco a poco, en la medida que vayamos aceptando otras realidades, pues esta información cada vez va a ser más profunda y más va a tener como más carnita y va a ser más deliciosa. Bueno, soy feo, pero más bien... sí, no. Va a ser como una carnita, así como... Gracias, Juan. Como una carnita asada. Pero creo que se entendió Sí. lo que quiera decir, ¿no? O sea, se entendió. Mi sabiduría. Sí. Pero creo que sí, o sea, en la medida que vayamos aceptando más realidades, pues esto se va a ir enriqueciendo cada vez más, ¿no? Sí, coincido. Yo me sumo, lo veo súper sencillo. La narrativa, los pensamientos, la importancia. Primero, era el paradigma como ir hacia el mundo exterior y conocerlo, que no era aparentemente conocido. Luego fue ir hacia el mar, luego hacia el espacio y ahora hacia la conciencia. Es todo por hoy. Ahí nomás, ahí nomás. ¿Viste? Muy bien. Bueno, esto se va a poner muy interesante. Esto fue como alita de pollo. Esto se va a poner muy interesante por esto que viene a continuación. Prepárense. El verdadero conocimiento que estás buscando se halla en tu interior. Eventos que la conciencia de las ondas beta piensa que han pasado hace mucho tiempo pueden ser todavía muy reales y presentes y ocurrir desde una perspectiva multidimensional de la mente cósmica simultáneamente. Muchas líneas del tiempo están entrelazadas y conectadas entre sí debido a asuntos y lecciones que se están manifestando en el mundo físico. Las frecuencias electromagnéticas de tus pensamientos o de sus pensamientos que van y vienen en el tiempo afectan a otras realidades con contenidos similares. A nivel celular, todo el mundo está en un perpetuo estado de comunicación instantánea, con individuos de otros tiempos con frecuencia, son muy conscientes de este continuo intercambio. La era moderna se basa en la creencia colectiva de que acumular información es un proceso externo, y efectivamente puede ser cierto. No obstante, estáis diseñados por naturaleza para vivir la realidad desde una posición interna de poder personal que conduce a un punto de vista mucho más alegre y expansivo de vitalidad y expresión creativa de lo que actualmente creéis que es posible. ¿Qué opina, mi querido Master Richard? Pues ¿Aplausos? estamos hablando precisamente de los multiversos, ¿no? Estamos hablando de realidades paralelas, estamos hablando de cómo nosotros somos sintonizadores, como lo hemos dicho también en otros videos, que estamos sintonizando realidades dependiendo de aquello en lo que nos enfocamos. Siempre vamos a insistir mucho en el poder que tiene nuestra atención de dirigir la energía hacia ciertas cosas y que esas cosas, pues por algo es por las que las estamos enfocando. Nosotros nos dirigimos, digamos, en este sentido de la atención a las cosas que nos interesan porque esas cosas tienen que ver con nosotros o simplemente por accidentes. Es por eso que siempre hay que estar como muy alerta de dónde estamos dirigiendo nuestra atención, qué pensamientos surgen por aquello que estamos presenciando o experimentando, porque eso se convierte en situaciones que vamos a vivir, ¿no? En cosas que vamos a experimentar. Coincido totalmente y me faltó decir mi comentario rápidamente, que muy acertado lo que dice Master Richard, y también me llama la atención esto, ¿no? Cómo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, se puede conectar con personas en tiempos diferentes. Es y nos correcto. recuerda que el tiempo es una ilusión, ¿no? También. Es correcto. Está y bien las interesante implicaciones de eso, ¿no? lo de las líneas de tiempo. Sí. Sí, habla de eso, de que todo está conectado. Y a lo mejor hasta muchas veces pensamos que para obtener información se necesita estar buscando en libros, en Google. En Google. Y sí, es correcto, ¿no? Pero también es cierto que falta una parte de la información que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y hay una información que van registrando nuestros ancestros y a la cual podemos tener acceso. Y esa información también habla de muchas cosas que a lo mejor fueron de cierta forma olvidadas, pero que tienen que volver a ser reconocidas porque esa información es muy importante para tu vida, ¿no? Por eso dicen que muchas veces venimos más a recordar que a aprender. Que aprender. Yo vengo a las dos.
Sí. Yo me quedo con sintonizar. Parece ser que las glándulas que tenemos, nuestro sistema espiritual, nuestros chakras, también tienen que ver con una forma de sintonizar porque son antenas, ¿no? Y otra forma para mí de verlo es ¿se acuerdan cuando hicimos de las cachinas y todo esto? Bueno, la conexión. Hoy por hoy tú tienes información en tu teléfono y la subes a la nube. Pero no nos es como creíble que nosotros estamos conectados, como lo acaban de decir mis compañeros, que tú tienes un pensamiento y quizás en otro mundo, en otra realidad, en una línea de tiempo completamente fuera de lo lineal, existe, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar ahorita diciendo, qué padre está el programa de códigos. Pero ese pensamiento tiene una resonancia por actitud, por emoción, por vibra, por frecuencia electromagnética en un campo neuronal. Y aquí me recuerda muchísimo al maravilloso Jacobo Greenberg, ¿no? Estamos conectados en esta latiz. Sí, sí. Muy cierto, pero esto se va a poner cada vez mejor. ¿Están listos? ¿Are you ready? Chale, Muy chale, bien. chale. Bueno, la existencia es una diligencia que es por un lado muy compleja y por otro bastante simple. En esencia se trata de una unión notable de frecuencias basadas en un acuerdo consciente de cooperación. Me recuerda a Castaneda. Patrones energéticos surgen y desembocan en otras capas de la realidad, creando un intercambio abierto de frecuencias y señales. Desde una perspectiva más amplia, todas las realidades están abiertas. Por ello, hagáis lo que hagáis, las actitudes que desarrolláis y las acciones que realizáis, creáis frecuencias que emiten su esencia en todas partes. Encubrimientos y pretensiones son formas ilusorias. Sois quienes sois. Podéis engañaros a vosotros mismos, pero no podéis falsificar vuestra rúbrica de frecuencia. Siempre transmitís quiénes sois y lo que sois. Esto es válido para todo el mundo, desde un niño recién nacido hasta los grandes líderes mundiales. Dentro del actual estado humano de las cosas, el nivel de engaño y mentiras ha llegado a una etapa tan increíble porque la gente ha desalineado sus habilidades para leer las vibraciones de la realidad. En términos modernos, se hablaría de un estado de negación. A veces creáis situaciones para cumplir con una intención o un acuerdo que propusisteis antes de llegar aquí. Jugar con el poder implica un examen de carácter. Retos personales desarrollan el carácter al estimular nuevas notas de desarrollo emocional e intelectual, mientras que asuntos globales suelen tratar el deseo colectivo de alcanzar logros psíquicos y espirituales universales. Estáis aquí para vivir exactamente aquello que tenéis delante. Sabiendo esto y teniendo en cuenta que el libre albedrío siempre os permite elegir el poder que puede mejorar el transcurso de vuestras vidas, tenéis que ser muy claros con respecto a lo que queréis y para qué estáis disponibles. Pues que tenéis que ser muy claros. Es española, ¿no, Bárbara? Oye, Es joder, el traductor. está muy guay Sí, eso, ¿no? ¿eh? El traductor. Está muy guay. Sí, de acuerdo, Master. Yo creo que ahí está tocando un punto bien interesante, que es acerca de esas historias que nos contamos y también de qué es lo que realmente creemos, ¿no? O sea, una cosa es querer creer en una cosa y otra cosa es en qué realmente creo. Exacto. Son como cosas bien diferentes. O sea, una persona que... Impresionantemente. Impresionante. correcto. Una persona que... Impresionante. Una persona... Y una persona. Se lupeó. Una persona que, por ejemplo, ha vivido bajo un régimen de religión durante muchos años en su vida, a lo mejor en algún momento decide que quiere cambiar de religión, ¿no? Por ejemplo, de ser a lo mejor musulmán y quiere ser de repente budista o la que ustedes quieran. Todo va a depender si realmente la persona es capaz de desprenderse de lo que ya había aprendido, ¿no? Y de que empiece a resonar en la frecuencia de la que habla la nueva filosofía, en este caso el budismo. No por comprarnos, dicho de otra manera, no por comprarnos unas estatuas de Buda o unos turbantes o vestirnos como monjes, significa que realmente estemos practicando el budismo. O sea, sí ¿Ah, que no? chiste. No, sino yo- que- ya. Pues es Pues que claro, me devuelvan es mi que- dinero. Exacto. Sí me explico. O Sí. sea, Sí. es muy diferente. Un niño despierto, un niño inocente y despierto puede ser más budista que una persona que va con turbante. Y O con- un monje, inclusive. ¿eh? Exactamente. Sí. Entonces, creo que es a lo que se refiere. ¿De acuerdo? Sí, me gusta esa parte de la frecuencia. Creo que es un tema muy interesante porque todo lo que tiene que ver con la frecuencia es como diría Master Nage, como el flow, ¿no? El flow que tú El vas flow. generando y que no tiene nada que ver con conceptos, con ideas o con premios, ¿no? A lo mejor muchas veces piensas que tu frecuencia va a depender de cuántos logros has hecho en tu vida, sino más bien cómo la estás viviendo este presente. Y eso me gusta muchísimo porque tiene que ver con que ya no importa todo lo externo,
sino simplemente tú cómo estés viviendo este momento y este presente. Y eso modifica absolutamente todo, ¿no? De acuerdo. Chihuahua. Chihuahuas. No, es que de pues veras. ya se pone Por la eso me línea junto- más difícil de recibir Por eso me aplausos, junto con ellos, me junto con ellos. junto con eso. Me sumo por esto. Con algunos. Imagínense que la vida es como un come y que vienen unos globitos arriba, que realmente sale lo que estás pensando y sintiendo, que sería como tu, ¿cómo dijeron? Tu sello bioenergético, ese. Tu Como frecuencia, tu tu firma. frecuencia, Tu tu firma. firma. Tu firma frecuencial. frecuencial. Sí. Eso. Entonces, imagínate, creo que ahí nos están alertando que cuando vivimos en una época donde hay tanta mentira, tanta falsedad, tanto consumismo, tanto materialismo, entonces, ¿qué hacemos? Si nos sentimos tristes, no, pues nos embellecemos un chorro por fuera. Entonces, y cubrimos cómo nos sentimos por dentro. Y aquí lo que nos invitan es, anímate, aunque al principio creas que estás sola o solo, nosotros te acompañamos, porque vamos a develar la verdad de esa manera, y entonces estamos vibrando. Cuando hay una coherencia, y sí voy a tocar el tema, de frecuencia, ritmo y... Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamachita. No. Entonces, básicamente es esto, que tu frecuencia sea honesta, que te muestres al mundo y contigo mismo como eres. Finalmente, la vida humana es muy corta como para vivir resbalándonos en tanta mentira. Tanta mentira. Sí, sí. Muy bien, de acuerdo, Masternaje. Sí, pues Sí. bueno, agárrense porque esto se va a poner cada vez mejor. Pañal. Podéis cambiar cualquier situación siempre que modifiquéis vuestras actitudes y expectaciones anteriores, centrar de nuevo vuestra atención y elegir conscientemente vuestros pensamientos para reforzar los resultados deseados, modifica la frecuencia que transmitís y abre inevitablemente la puerta a otro probable desenlace. Ajustar la realidad o utilizar la frecuencia mediante la intención es la ola del futuro. Sobreponerse a los miedos y pasar por eventos desafiantes proporcionará gran confianza y fuerza. En cierto sentido, se puede decir que cuanto más desafiante sea la situación, mayor será la posible ganancia y recompensa en la recuperación del poder personal. Logros y conquistas se acumulan y penetran en las capas de la realidad con un propósito, creando un tablero de ajedrez multidimensional sobre el cual las piezas, los jugadores e incluso el propio tablero tienen cierto poder. Abrazar la comprensión de que todo lo que existe se basa en frecuencias es una de las metas del ser humano que vive en estos tiempos. Recordar y examinar el valor de las memorias almacenadas en vuestros genes os ofrecerá una nueva perspectiva de cómo funciona el cuerpo humano, y al integrar las consideraciones de una visión más amplia de la realidad, os debéis demostrar que es posible. Y creo que Aplausos. como que el Está muy Masternaje bueno. lo había leído y se adelantó, estuvo muy bien, estuvo ¿Viste? bueno, caray. Estamos conectados con la fuente. Yo no ando plagiando. Como que había predicho ahí Sí, algo. sí, Está interesante. Eso. Sí, pues yo creo que ahí está hablando también de nuestra capacidad para conectar con lo que somos más en esencia que en cuestiones de la razón o en cuestiones de la cultura. Estamos muy influenciados por la cuestión cultural, que bien decía Masternaje, pero precisamente una de las técnicas por excelencia para conectar con lo esencial pues es meditar. La meditación siempre nos va a llevar a información que no necesariamente va a llegar en forma de palabras, no va a llegar necesariamente como anuncios o como con letreros, sino que son entendimientos que están más allá de lo racional. Muchas veces para comprender lo que sentimos, por ejemplo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, no es tanto con la cabeza, sino es más bien haciendo lo posible por entenderlo, sintiéndolo, ¿no? El permitirnos sentir lo que somos esencialmente. Desde el estar molesto, desde tener un coraje, sentir el enojo, sentir la tristeza, la dicha, por supuesto. Todo está ahí, las emociones, los sentimientos están para ser percibidos y que nosotros nos conozcamos a través de eso, ¿no? De una manera natural. Coincido. Coincido. Se suma. Aplausos. Ya dice, aplausos, por favor. ¿A mí me va a pedir aplausos? Pero primero, ok, tienes que decir algo, si no se va a ver el opalero. Hijo. Sí, Jolines. creo que una parte muy interesante de todo esto es que más allá de todo lo que puede haber, como decía Master Richard, en nuestra razón, en nuestras ideas y en nuestros pensamientos, no debes olvidar que lo más importante es cómo te sientes tú y cómo te sientes. Normalmente lo más importante, van a decir, es la paz, ¿no? O sea, cómo interiormente estás tú. Ya lo demás es secundario, son máscaras, son formas de convivir en el mundo, pero enfócate como en
en estar tranquilo contigo mismo. Y creo que eso es algo muy interesante. Sí. Ahora sí, aplausos. Coincido. Merecidos. Me sumo, porque te voy a decir algo. Si nos vamos a todo lo que ustedes han dicho, padrísimo, que es como estar con tu esencia, no estar en la narrativa intelectual que no tiene esta coordinación con todo tu sistema del alma, y que a veces las emociones nos pueden llevar, que no es lo mismo, por ejemplo, hablar de una emoción que vivir una emoción. Entonces hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama habitar la conciencia, ¿no? O sea, algo se pega, ya son 4 años, ¿no? Ok, va. Entonces, ya está por cayéndome, se pega. Bueno, entonces habitar la conciencia sería esta parte donde le damos valor a la esencia, donde nos vienen a recordar nuestros hermanos pleiadianas y pleiadianos, a que nosotros a través de esas canalizaciones pues podamos recordar lo que es esencial, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me pasó a mí y alguna vez también me pasó del otro lado, que era esto, me decían, es que deberías de perdonar a tal persona, ¿no? En un resentimiento mío. No, si el naje se anda adelantando, ajá, sí. Pero si quieres me espero. No, por favor. Entonces haz de cuenta, ¿no, pero seguro? Sí. Ok, ok, por ejemplo, si uno dice, es que te conviene perdonar porque vas a liberar y entonces vas a dejar ir unas cosas para que entren cosas más buenas a tu vida, sí, chale, perfecto. Sí, chale. Ajá, ¿no? Pero ¿qué hace uno? Al menos ese era yo. Pero ¿cómo va a ser eso del perdón? ¿Y cómo me voy a sentir con eso? Pues lo tienes que vivir, te tienes que mojar las manitas, las pompitas y todo en la conciencia de la experiencia. No hay nada como experimentar. Está bien interesante eso porque habría que preguntarse qué es el perdón, cómo se practica el perdón realmente, en modo de experiencia, no como teoría. Ay, sí, no supe ni qué decir. Está en otro nivel de conciencia. Y ya se quedó callado, se da cuenta. Bueno, hacemos un pilón así rapidísimo. Entonces, habitar tu conciencia es todo lo contrario a vivir en la Matrix. Ivanovich Paravicini nos estaba diciendo hace 2 capítulos de esta multiserie que lo importante es para salir de la Matrix, y sí lo dijiste tú, hay que ir hacia adentro. Sí, Billón, que bueno, sí. No, yo lo escuché. Los demás, pues no sé. Entonces, realmente aquí es donde viene. Afuera te dicen cómo tienes que pensar, cómo te conviene sentir, qué te conviene ser, y éxitos y logros y coches y así. Pero en esencia, yo creo que nos están invitando a habitar la conciencia, a que pongamos de moda habitar la conciencia. Cuando ves a alguien así llena de cosas superfluas arriba, dices, oye, mijo, mira, pues aquí estamos viviendo mejor. No, esto. De acuerdo, sí. ¿Va? ¿Quiere aplauso? Hombre. Bueno, agárrese, Masterlen, sí, porque esto va a estar bueno, ¿eh? Pañal, ¿Listos? Pañal. Muy bien. Hay muchas maneras de ver las cosas y el modo en que interpretáis vuestro lugar en la vida depende de lo que decidís creer. Para recuperar el poder en su vida es imperativo que comprendáis vuestras creencias personales y colectivas. Sois quienes sois y estáis donde estáis debido a lo que creéis con respecto a vosotros mismos. No importa lo que estéis viviendo, ya que vuestras creencias son el fundamento y crean esas experiencias. ¿Cuáles son vuestras creencias? ¿De dónde vienen? Por regla general, las creencias tienen mucho que ver con el poder, vuestro poder de crear. Las creencias pueden revelar cómo manejáis vuestra energía. Las creencias son decisiones que tomáis y acuerdos que suscribís con respecto a la realidad. Son un cúmulo de invisibles ladrillos moldeados según vuestra interpretación de la realidad que se acumula a lo largo del tiempo y desde donde construís un concepto con respecto a vosotros mismos en relación con vuestro lugar en la existencia. Las creencias son los programas según los cuales construís las experiencias de vuestras vidas. Ellas revelan la manera con lo que personalizáis vuestras elecciones y las condiciones que aplicáis a la hora de imprimir la energía con la fuerza vital que utilizaréis para manifestar vuestros pensamientos. Si echáis un vistazo a vuestras vidas, veréis los resultados creativos de vuestro propio programa interno, mi querido Master Richard. Así es. Ahí nomás. Fíjate que una de las cosas que a mí más me resuena y me llama la atención de estas enseñanzas, de estas cuestiones pleiadianas, es esta cuestión con los acuerdos, ¿no? Que se supone, o lo que plantean, es que los hacemos desde antes de encarnar. En cada vez que regresamos a este plano tridimensional, establecemos una serie de enseñanzas o lecciones que vamos a priori a conocer
en principio, que ya veníamos trabajando, porque si hicimos ese acuerdo en algún momento es porque son cosas que ya hemos estado trabajando y que nuevamente al regresar a este plano, a la Tierra, a la encarnación humana, vamos a volver a confrontar, a enfrentarnos. Y por supuesto, eso no es precisamente algo cómodo. Hay que entender que para poder evolucionar, para poder crecer, no es precisamente comodidad el estado adecuado. Eso también me recuerda un poco lo que decía Osho, ¿no? Osho era un líder espiritual, para quienes no lo conozcan, que pues ahorita ya es muy famoso, pero para quienes no lo conozcan... ¿Es el chavo del Osho? El chavo del Osho, ándele. Qué bárbaro. Una de las cosas que decía es que el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje espiritual, el aprendizaje interno, no es cómodo, no es una situación de comodidad. No se trata de sentarnos ahí o acostarnos en nuestros laureles, como dicen por ahí, a que, sí voy a aprender bien fácil y no me va a costar trabajo y no me va a doler, sino que al contrario, todo aquello que realmente experimentamos en esa confrontación es incómodo, muchas veces arde ese dolor de tener que reconocer cosas, porque está justamente ahí el acuerdo de que venimos a aprender de esas enseñanzas algo que nos va a ayudar a trascenderlas. Todos, absolutamente todos, ya sea de manera consciente o inconsciente, estamos en un juego trascendental, en un punto en donde cada quien está trascendiendo sus propias creencias. Aún así, las personas más escépticas o las personas que no practiquen la espiritualidad en ningún sentido o que simplemente se apegan a lo pragmático, yo creo que también están de alguna manera muy fuertemente confrontados con sus propias enseñanzas internas, ¿no? Cada quien está aprendiendo algo valioso en su vida para aplicarlo y en su momento superarlo, trascenderlo, ¿no? De acuerdo. Buenísimo. ¿Se suman? Sí, me sumo. Me gusta el concepto de que las creencias crean conceptos. Exacto. También estamos ahí atorados. Realidades. Sí, realidades. Pero muchas veces siento yo que lo que pasa es que cuando tú creas un concepto a través de ciertas creencias, pues son para que estos sean vividos, ¿no? Y para que estos se manifiesten y uno tenga la experiencia de qué sucede con esa creencia, qué concepto creó y hacia dónde nos llevó. Pero también como seres humanos, el poder que tiene esto no es de, bueno, ahora sé que lo que yo creo hizo este concepto, sino ahora qué nuevos conceptos puedo crear, ¿no? Porque yo estoy creando mi propia realidad y esta tiene que ir avanzando, tiene que ir evolucionando y no tiene que irse estancando, ¿no? De acuerdo, se anda adelantando también. Muy bien, excelente. Okay. Pero ¿cómo que estancando? Estancando, o sea, en el sentido de que a lo mejor tú haces un concepto y ese concepto se queda por muchísimo tiempo en tu vida, entonces se estanca. Es una creencia. O sea, no es que estén cantando. No. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, y particularmente los tres he aprendido que las religiones no las criticamos, todas tienen cosas hermosas, pero cuando es un sistema de creencias donde nos estancan, por eso te quería preguntar, donde nos estancamos y no avanzamos, ahí está el problema. Por ejemplo, si nosotros nos diéramos cuenta con esto, que en el pecado está la penitencia, porque estamos diciendo, voy a hacer esto, pero a lo mejor Dios no se da cuenta, ¿no? A veces hay ese tipo de pensamiento infantil. De repente. Se da. Ese sí, yo hago muchas cosas, pero ese sí no, ¿eh? Casi no se da. Y entonces, haz de cuenta, si nos diéramos cuenta que ahí lo que nos están diciendo es que nosotros creamos nuestra realidad con estos sistemas de creencias y nosotros estamos diciendo, por ejemplo, cosas como, si no obras bien, no piensas bien, no vibras bien, pues no te va bien de regreso. O sea, la vida es un espejo. Y entonces, como estamos tan preocupados de que Dios nos va a castigar y ya viene casi asociado con el diablo para hacernos algo, pues no ponemos la atención donde debe estar, en reconocer nuestra esencia. Yo digo que, por ejemplo, si tú conocieras tu propio país, no envidiarías ningún otro, sino simplemente enriquecerías como complemento. Pero ¿qué pasa? Siempre andamos buscando hacia afuera porque no nos conocemos, no sabemos lo divinamente chulos y guay que somos, ¿no? Los guapotes que estamos. Es que hay unos más. Sí, Eso. Bueno, agárrense. Bombones agárrense. cósmicos. Se va a poner bueno.
Todo el mundo tiene múltiples creencias formadas de muchas fuentes. La herencia genética, las tendencias familiares, las experiencias infantiles, las influencias culturales y numerosas impresiones de otras vidas son parte de la serie de creencias que definen vuestra experiencia en la realidad de 3D. Creencias son los pensamientos en gran parte jamás cuestionados con respecto a vosotros mismos y al mundo en general. Esas formas de pensamiento que no veis nacen en vuestra imaginación. Y vuelvo a repetir, nacen en vuestra imaginación, y ya por repetir ya no lo encuentro, disculpen, y son almacenados en los bancos de la memoria de vuestro subconsciente para calificar vuestras experiencias tanto en vuestro mundo interno como en lo externo. Vuestras creencias os predisponen al éxito o al fracaso. Si vuestra visión del mundo es optimista, por regla general estaréis motivados y tendréis una actitud positiva y os relacionaréis con la vida con entusiasmo y alegría. Sin embargo, si vuestra visión del mundo tiende a ser pesimista e interpretáis de manera pesimista la realidad, entonces vuestra sensación de desesperanza y desespero nublará cada uno de vuestros encuentros. La gente sufre por dolor y confusión debido a la propia creencia de carencia de poder, una creencia que es tan antigua como el susurro del tiempo. Todas las formas de conciencia tienen que pasar por varias etapas de aceptación de la propia responsabilidad referente a su poder y cada visión de la creación. Vuestros encuentros en el mundo exterior son un reflejo de vuestra realidad interior. Os convertís en lo que pensáis. Por ello, en el momento en que cambiáis vuestros pensamientos, vuestra vida cambia inevitablemente. Inevitablemente. Aplausos. Claro, se la rifó la... Sí, no. Saludos a los pleiadianos. A ver, Saludos. Cada uno de nosotros decide en dónde está el límite, ¿no? Cada uno establece los límites de su residencia interior, como le quieran decir, hasta dónde puede uno llegar, hasta dónde uno se permite expresarse, hasta dónde uno puede, poner ahí los limitantes que nos van a impedir avanzar más en aquello que estamos buscando, en aquello que queremos experimentar, en todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel físico, en la economía, por supuesto, en lo familiar, en el amor, en todas aquellas áreas importantes en nuestra vida. Ahí es en donde nosotros vamos a decidir dónde están los límites, y muchas veces esos límites están conectados con los conceptos específicamente y con cómo deberían de ser las cosas o cómo deben de verse las cosas de acuerdo a quién sabe qué o a quién sabe quién. Por eso es tan importante que en algún momento nos hagamos una buena revisión de qué es aquello que estamos creyendo, cuáles son las ideas en las que creemos, porque eso con mucho pueden definir los límites de lo que podemos o no podemos, ¿no? Y eso siempre nos lo enseña el profetizo, maestro. El profetizo. ¿Y el Kibalión? Y el mero. El profetizo es el que manifiesta todas estas ideas también, ¿eh? Sí, creo que también, como decía Master Richard, parte de todo esto tiene que ver con la forma en la que tú estás generando tu realidad. Pero también es cierto que aquí siento que están invitando a que observes qué es el optimismo y qué es el pesimismo, ¿no? Normalmente, o sea, es invitarte a que seas optimista, pero no solamente de palabras, sino que realmente empieces a vivir el optimismo. Exacto, ¿no? no lo güey. No, porque yo muchas veces recuerdo por eso me encanta esta película del Kung Fu Panda, ¿no? Donde su misión, no me acuerdo si es la 2 o la 3, pero su misión es la paz interior, ¿no? Sí. Entonces él empieza y se sube a una barca y todo el tiempo está en paz interior, paz interior, paz interior, paz interior. Y entonces llega su maestro y dice, pues no la encuentro, ¿no? Ya la repetí como 1,000,000 de veces y la paz interior pues sigue sin estar en mí, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo me pides eso? Ya obviamente después de mucho tiempo se da cuenta que pues, la paz interior es aquella que tienes que irla experimentando, ¿no? O sea, tienes que ir viviendo la vida y lo que sucede muchas veces, yo siento, es que cuando tú te hablan del optimismo, normalmente quieres buscar un lugar donde puedas encontrar cómo vivir ese optimismo, ¿no? O hacerle al cuento. Sí, como la fantasía, ¿no? Sí, como llenar una plantilla de algo, ¿no? Ajá, o a lo mejor te vas a decir un ejemplo muy sencillo, o sea, ¿qué me decía mi padre acerca del optimismo, no? Y entonces voy a ir a todos los conceptos que me decía mi padre de cómo era el optimismo, qué me decía mi abuelo, ¿no? Del optimismo. Y te va a recordar a lo mejor, no, pues es que el optimismo ni existe. O te va a recordar como mi abuelo que decía siempre, piensa mal y acertarás. ¿Qué tal? Mi abuelita también bajó de ese árbol, Master. Y te vas a ir a esos conceptos, ¿no? Pero curiosamente, lo que está invitando aquí los pleiadianos es que tú trabajes en ti mismo y experimentes
cómo puede funcionar el optimismo. Y eso no es más que todos los días estar, no diciendo paz interior, sino intentando vivir en todo lo que te está sucediendo diariamente, buscando cómo puedes hacerlo de forma optimista, ¿no? Sí, pues el optimismo tiene que ver con la alegría, ¿no? Tiene que ver con estar contento. Sí, con disfrutar lo que está sucediendo. Disfrutar, exacto. No, está buenísimo. Así Naje se nos fue, ¿viste? Sí. No, es que los voy siguiendo. Recordó a su abuelita, sí. Es que fíjate, es que me Estaba moviste todo uniendo el a los tapete. Yo optimistas. estaba viajando por otros lados y me regresaste. Yo Te voy a decir también por bajé qué. de ese árbol. Y fue de jalón, así de fum, ¿no? Fíjate, tú dices del pensamiento positivo y ¿cómo se llama? Optimismo. Optimismo. Y yo la cambio, a ver si te late, por entusiasmo. Porque entusiasmo quiere decir con Dios, en teos. Entusiasmo. Ay, Órale, órale. Me acaban de cambiar de sueldo. Ya, muy bien. Faltaron. Se ganó el pan. Ok. Entonces, Y este también. parece ser que los pleiadianos y el libro de Kybalión y todo esto eran las mismas materias de la misma prepa. ¿Por qué? Estamos hablando muchísimo de que todo es mente. De la universidad. Ajá. Bueno, pero es que ellos se alcanzan niveles más grandes. Entonces, todo es mente, estamos hablando. Todo es vibración, hay que ser entusiastas. Pero entusiastas no es súmete a los optimistas. Porque es como esta parte así, como dice Richard, como de llenar algo, o tú dices así, ¿no? Como de, como lo que tiene que ser ahí. No, es vibrar alto. ¿Y cómo vas a vibrar alto si no te conoces? Y además, ¿qué es vibrar? Y aquí hay una cosa, no, en eso sí prepáralo, pero se va a atascar la pila, ¿ok? Fíjate, somos eléctricos, somos magnéticos. ¿Y qué está en medio? Ya habías dicho Dios. La conciencia. Entonces nuestras hermanas y hermanos pleiadianos No ande reciclando sus frases, más. Pues que son pocas. Ok. Bueno, regresemos a lo serio. Entonces, aquí hay algo importante. ¿En qué nos enfocamos? ¿Qué creamos? Y muy al principio de esta transmisión estábamos hablando de un acuerdo, de que varios nos ponemos de acuerdo para querer algo. Se forman los países, las ideologías, las religiones, you name it, ¿no? Entonces, y tú planteas algo bien chido ahorita, que es, nos podemos replantear para el futuro lo que queremos. Nos habían dicho que teníamos que heredar y honrar eso. Y honrar significa tomar lo que te dieron tus ancestros y llevarlo al siguiente nivel. Pila. Ahí está puesta. Sí, funciona bien. Gracias por avisarnos, pero funciona bien. Bueno, agárrense porque esto se va a poner mejor. ¿Me permite, Master Naje? ¿Me permite? Pero tiene que estar a este nivel. Ok. Examinad por un momento cualquier pensamiento y actitud que niegue la aceptación de que vosotros sois los responsables y los creadores de vuestra vida. ¿Dónde, cuándo y cómo os convertís en víctimas? ¿En qué áreas de vuestra vida os parece justo culpar a los demás de vuestra situación? ¿Quién os ha hecho qué? ¿Quién nos ha hecho qué? Chinga. Es que se le fue el silogismo pleiadiano. Sí, es que aquí como que se fue. ¿Quién nos ha causado daño? ¿Quién os ha violado en esta vida o en cualquier otra? Jesús. Creencias de que la vida es desagradable, injusta, dura y cruel, o pensar que no hay solución, o que no hay nada que podáis hacer, o que nunca hay suficiente para todos, o que la culpa la tiene el otro, suelen ir acompañados de un fuerte resentimiento soterrado que a la larga acaba causando una enfermedad. He aquí tan solo unos cuantos ejemplos de creencias y actitudes limitadoras que impiden el flujo de la energía vital cósmica que os conecta con los misterios del, y dice aquí, multiverso. Desde un punto de vista de más poder personal, debéis preguntaros, ¿con qué problemas no resueltos estoy tratando? ¿Por qué están estas personas en mi vida? ¿Por qué, Dios mío? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi contribución a este proceso? ¿Cuál es la lección espiritual más amplia? ¿Y qué sentido tiene esta experiencia? ¿Cómo puedo cambiar mi actitud y crear una solución armoniosa para esta situación agotadora de culpa? Debéis trabajar a favor de vuestro propio bienestar, reclamando vuestro poder y asistiendo a nuevas maneras de vivir la vida. De otra manera, cuando no respondéis al mensaje que os indica que es hora de cambiar, la lección puede acabar en vuestro cuerpo, creando dificultades. Puede que os sintáis encerrados y llenos de dolor y por pura necesidad tengáis que tomaros tiempo para tratar con esa situación que habéis rechazado hasta ahora y a la que no queríais
enfrentaros, dioses todos los españoles, un poco difícil, el equilibrar vuestro día y permitiros un tiempo para acallar la mente. Esa es la única manera de integrar con éxito las energías aceleradas y mantener vuestro sistema nervioso equilibrado. Tenéis que aclarar los temas emocionales. Los sentimientos están ahí para ser sentidos. Las energías aceleradas os llevarán a lugares muy profundos de memorias dolorosas. Los traumas están almacenados en vuestras células y se debe pasar por el dolor para recordar los eventos emocionalmente cargados que bloquean vuestra salud. Heridas, y dice cosas ahí muy fuertes, pueden haberos dañado cuando aún erais muy pequeños y os puede resultar difícil recordarlas, pero el dolor puede liberarse cuando integráis la experiencia y liberáis vuestra memoria. Exacto, sí. Aplausos. Aplausos. Sí. El Aplausos. intérprete también del gallego. Aplausos. Ese pleiadiano español estaba... Está sí, sobrameno, sí, Javín. Cervantes se queda corto. Claro, pues lo mismo, ¿no? Está hablando exactamente del permitirnos ser humanos, pero sobre Eso. todo de manera consciente, no de manera accidental, como muchas veces lo habíamos estado experimentando en algún momento, ¿no? Digo, también no nacemos aprendiendo todo, sí nacemos con acuerdos, sí nacemos con las ideas que van a ser por ahí insertadas por nuestra familia, por la escuela en la que fuimos cuando éramos niños, por la cultura, la colonia tal vez en la que nacimos, el país y La muchas tele, cosas, la tele. la información, las revistas y todo aquello que viene de alguna manera en ese sentido cultural, pero nuestra responsabilidad, porque creo que de lo que habla es de hacerse responsable de qué es lo que estamos pensando, qué estamos sosteniendo como ideas, sobre todo acerca de cada uno, ¿no? De nosotros mismos, cómo estamos realmente pensando acerca de lo que es nuestra vida, acerca de lo que es el amor, de lo que es la paz, de lo que es, como decía Masterlen, el optimismo o el pesimismo. Para mí, ¿qué es eso realmente? O sea, no que sean cosas que llegaron y me contaron. ¿Sabes qué? Pues es que el pesimismo es así o el optimismo es así y tú nada más te quedes así como, ok, pues bueno, ¿no? Pues Está sí, bien, me está sumo, bien, me sumo. pero sin se haberlo puede. sin haberlo experimentado. Entonces creo que habla mucho sobre el valor de la experiencia, que también fue algo que mencionaba mucho Carl Jung, que decía que el oro molido del ser humano y su poder estribaba muy fuertemente en su experiencia, en las cosas que nos constan. Si ya hemos visto también cómo han sido las situaciones dependiendo a las conductas que vamos de alguna manera manifestando, pues entonces ya tenemos más una idea de lo que puede desembocar una actitud u otra, ¿no? Entonces creo que se trata mucho de hacerse consciente de esa parte. Aplausos. Únete a los optimistas. La mano. Sí, me gusta la frase que dijo Master de únete a los optimistas, porque creo que podemos ser un buen ejemplo. Digo, a final de cuentas, cada quien va a vivir su propia realidad, ¿no? Entonces, cada quien haga lo que quiera, ya me vale. Sí, pero podemos ponerles un ejemplo, ¿no? O sea, la realidad y el cómo vivir el optimismo, pues puede ser un ejemplo ese, ¿no? De repente, a lo mejor te escuchas acerca de únete a los optimistas y dices, pues yo quiero ser optimista, ¿no? Y entonces buscas Y si uno de los únete a los optimistas es fan de códigos, ¿qué vamos a hacer, Master? No, pues lo saludamos porque sí, bueno, sí saludos. sí Sí, tiene sí. algunas cosas interesantes, ¿no? Claro. Sí. Entonces tú dices, bueno, voy a únete a los optimistas. Pero entras al únete a los optimistas y sigues algunas reglas, pero te acuerdas de repente que dices, híjole, pero yo ni quería venir, ¿no? Me dijeron que tenía que ser optimista porque vi un programa de televisión y pues me gustó el tema y la verdad es que sí, de repente me siento un poco triste y entonces quiero ser optimista, pero ni me gusta estar aquí, ¿no? Y ese puede ser una, ¿no? Sí. O otra persona llega y dice, bueno, pues ya llega únete a los optimistas y estoy siguiendo todas las reglas, absolutamente todas las reglas. Sí, Todo el manual. Todo el manual y está perfecto, pero ya salí de la escuelita y entonces ya ahora que ya salí, pues ya se me olvidó, ya no quiero hacer nada del optimismo porque pues ya lo viví demasiado en la escuelita, ¿no? Yo te lo digo porque fui a los optimistas. Sí, Yo te lo sé digo, qué onda. yo sé cómo son Sí, los sí, optimistas. sí. Tienes que ser Salieron, eran optimista. buenos. Ese también es el que va y quiere convencer a todo el mundo de que sea optimista porque él está Porque cambiando todavía no su se vida, convence él, ¿no? Siendo pesimista. Sí, y la realidad es que lo que te invitan aquí, el pleyadiano español, lo que te invita es a que tú mismo, o sea, independientemente de si quieres ir a una escuela o donde sea, que tú mismo experimentes ese optimismo en tu vida, ¿no? En todo momento, digo, es difícil, es todo un trabajo, pero responsabilízate de ese optimismo, ¿no? De lo que quieres vivir. Y eso también me gusta mucho, la parte que habla de las responsabilidades, ¿no? El entender que tú estás creando tu propia realidad se convierte en una responsabilidad
puede ser un poco difícil al principio, pero es hermosa, ¿no? El hacerte tú responsable de absolutamente todo lo que está sucediendo y te invita a experimentarlo y a vivirlo, y yo me quedo con eso, experimenta el optimismo. Quedó hasta como para copiarlo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo le hago? Pues ya te dimos un ejemplo, pero ya lo que tienes que hacer es... Es el programa, Oye, Ricardo. hay que ir a grupo y si no anexo. Fino, el programa fino. Finura. Bueno, Te vio en el anexo. fue lo último que dijiste serio. Lo último. Lo serio que dijiste. Lo último serio. Hay que trabajar la memoria. Ya, la responsabilidad. Ya. Entonces, por ejemplo, siento que algo muy bonito que nos plantean las hermanas y hermanos pleiadianos en estas canalizaciones es hacernos responsables. Y creo que hay niveles de responsabilidad. Pero no se aleje del micrófono, por favor. Yo creo que lo importante es la responsabilidad que va teniendo como diferentes dimensiones y niveles, o sea, diferentes niveles de frecuencia y de evolución, como ves el mundo y la conciencia, ¿no? Porque hay un momento en que creo que a todos nos ha pasado que vemos bonito el servir a los demás, pero no esa actitud de que, yo voy a servir porque les hace falta algo. No, es cuando tú estás sirviendo y en el mismo momento tú sientes que te están sirviendo a ti con todo lo que estás aprendiendo, ¿no? Entonces creo que nuestros hermanos pleiadianos y pleiadianos, les mando un abrazo muy fuerte, porque nos están enseñando a pensar en comunidad, a pensar en colectivo, a pensar en que todos somos uno. Y esta responsabilidad es, no hay nada allá afuera que esté pasando que no lo hayas, como se ha dicho ahorita, que no lo hayas provocado tú. Mira, por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención y nos comentamos siempre, y ahorita en el desayuno fue también, es cómo se armó este pack, ¿no? O sea, de códigos del multiverso. O sea, yo toda mi vida siempre fui como más de experiencias, según yo, ¿verdad? De la vida, y no tanto de estudiar. ¿Y en dónde acabas? Los pleiadianos te dicen, mire señor, a usted le faltó esta materia, que es echarle un poquito de cabeza, no nomás se trata de pensar. A lo mejor al otro le dice, mira, te vamos a poner un compañerito así, etcétera, etcétera. ¿Se entiende más o menos? No, creo que no. No, pero sí se entiende. No, pero sí se entiende. O sea, lo que quiero resumir, sí, exactamente, es que hay una responsabilidad que se está hablando. Y cuando la asumes, dices tú bien padre, se puede volver un mundo muy bonito, porque es un mundo donde nadie tiene el poder sobre de ti, ni tú sobre los demás, porque te conoces y te amas así. Y por último, porque si quiero aplausos, es el bienestar se construye. Y nuestras hermanas y hermanos pleiadianos nos están diciendo claves importantes de cómo generar un bienestar. La gente vamos desesperados a un especialista, psicoterapeuta, hipnólogo, forever, astrólogo, ¿no? En busca de respuestas, cuando las respuestas están dentro de nosotros. ¡Aplausos! No son suficientes. Pero alguien se puede preguntar, ¿y quiénes son los pleiadianos? ¿Por qué no ¿Quiénes tienen son? las instrucciones? ¿Y esos qué? Pues son unos güeros. Sí. Yo no me voy a dejar ir por esos. Yo tampoco, ¿no? pero después lo atendemos. Son de New Kids on the ¿Dónde Block. viven? ¿Dónde viven? ¿Y por qué son tan sabios? No, de vez. Ok, para cerrar, Ok, se nos ¿cómo fue, que por qué? se apagó, se desconectó. Bueno, ya era para cerrar entonces. Se fue, Se nos fue. acabó. Si no Bueno, nos están viendo, esto ya va a ser con el audio del celular porque se cortó. ¿Así Y se para oye? terminar vamos a decir lo siguiente. Ay, Diosito. qué bueno que no dije algo. Espero que se escuche porque se nos cortó el ruido, los pleiadianos nos lo cortaron gracias aquí Por andar a jugando. No, Master fue por lo que dijo Lenin. por andar diciendo. Y dice, cuando transmutéis los patrones de miedo almacenados en vuestros genes, crearéis una frecuencia de poder personal que se transmite por el presente, el pasado y que llega hasta el futuro, afectando al mismo tiempo a otras versiones de vosotros mismos y a todos los que están conectados con vosotros. El gran poder de la sanación acaba siendo una elección entre el miedo y el amor. Al elegir el amor, vuestro valor se ve fortalecido para enfrentarse a los miedos y resolverlos. La gente de todas partes está aprendiendo a reconocer los dramas de la vida como oportunidades para iniciar un cambio, para crear la calidad de vida y trascender las limitaciones. Conseguiréis vuestros logros más importantes cuando dejéis de juzgar y abandonéis el victimismo y busquéis el sentido más importante de la vida. El perdón es el último paso para liberaros del infinito ciclo de culpa y vergüenza. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, pues ya, muchas gracias. Cuídense. Gracias, suscríbanse, Su like. dejen su like, compartan los videos. Gracias por existir. Que viva Todos los somos bots. unos. Somos unos. Todos somos unos. La toma sí. ¿Quién sabe qué? Pero todos somos unos.